Transformación productiva en el sector empresarial colombiano, el COVID-19 una ventana de oportunidad. La actual crisis sanitaria ha renovado la relevancia de la ciencia. Hoy el mundo está a la espera de una eureka para restablecernos como individuos y como sociedad. En este sentido, Latinoamérica tiene como desafío hacer de la ciencia un bálsamo para sus problemáticas. En Colombia, por ejemplo, las entidades generadoras de conocimiento colaboran con las empresas menos del 4%, y en las encuestas empresariales la ciencia es considerada distante de la realidad o ser un lenguaje de iluminados, lo cual es un mal síntoma y hace vulnerable a las sociedades. Con un cierto grado de terquedad, en contravía de estas estadísticas y de los preconceptos, esta iniciativa se basa en la investigación aplicada y en las experiencias nacionales e internacionales con dos propuestos fundamentales: hacer visible lo que los expertos denominan ventana de oportunidad, producto de los efectos socioeconómicos derivados del COVID. Y la segunda, presentar estructuradamente el cómo se pueden aprovechar estas oportunidades para lograr saltos productivos en las empresas colombianas, para que esto genere contribuciones relevantes en el desarrollo nacional a partir de un trabajo colegiado entre los actores sociales. Esta iniciativa surge como respuesta a la conmoción derivada de la pandemia COVID, que ha provocado una confluencia inusual de condiciones socioeconómicas equivalentes a una alineación planetaria. Destacados autores coinciden en indicar que este tipo de confluencias son ventanas de oportunidad. Las evidencias indican que países emergentes que han aprovechado estas coyunturas han logrado relevantes transformaciones y saltos productivos, convirtiéndose en nuevos líderes de sectores económicos no tradicionales. Colombia se ha impuesto el reto de aumentar la productividad como mecanismo de crecimiento social y económico. Alineado a este reto y a las condiciones del entorno, esta iniciativa está encaminada a promover la transformación productiva, contribuyendo a la supervivencia de las empresas y principalmente como mecanismo dinamizador de los sectores económicos estratégicos para que de manera agregada Colombia sea un país más competitivo. La presentación consta de dos partes. En la primera se da una visión general con una duración aproximada de 6 minutos. En la parte 2 se presenta el programa de transformación productiva en 5 secciones con una duración de aproximadamente 10 minutos. En la primera sección se hace un breve contexto de la productividad empresarial en Latinoamérica y particularmente en Colombia. En la sección 2, conceptualización del entorno, se reseñan las debilidades en la capacidad de análisis de la productividad y sus efectos en la competitividad. Además, se incluye el diseño metodológico para establecer las brechas de productividad. En la sección 3 se incorpora el marco de trabajo y la conceptualización de los mecanismos de transformación productiva. En la sección cuarta se presenta la perspectiva de resultados desde la institucionalidad y desde las empresas. Y finalmente en la sección 5 se hace una aproximación de las etapas de planeación y desarrollo del programa. Parte 1. Visión general de la iniciativa. Unos cuantos meses le bastaron al COVID para el desplome de los indicadores socioeconómicos y que las agendas globales cambiaran de curso para preservar la salud y la vida de los ciudadanos. Pero no menos importante es sacar de cuidados intensivos a las empresas. Este remesón puso a reflexionar al conjunto de la sociedad. Justamente esta iniciativa es el resultado del análisis de las evidencias empíricas, las políticas públicas y nuestra experiencia en gestión para advertir que, pese a los efectos del COVID, es posible advertir una ventana de oportunidad de transformación productiva para las empresas colombianas. Para no caer en la ingenuidad, es pertinente preguntarse por qué el COVID podría traducirse en una ventana de oportunidad. Es que ha traído consigo una confluencia única de factores, equivalente a una excepcional alineación planetaria. Ha desencadenado cambios en la demanda, con ajustes inevitables de los modelos de negocio y necesidades inmediatas de transformación y ajuste tecnológico, que junto con la actual dinámica geopolítica son condiciones especiales para saltos productivos que se pueden capitalizar desde la institucionalidad. Máxima que con menos factores convergentes, los expertos han calificado la situación como una ventana de oportunidad, que de aprovecharse sería un campo fértil para el despliegue de la política de desarrollo productivo con acciones integrales de actualización tecnológica o catch-up process para el cierre de brechas de productividad para que de manera agregada Colombia también dé un salto en su competitividad, que sería un relevante y significativo avance en la productividad y el crecimiento económico en beneficio del conjunto de la sociedad consistentemente con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Naciones Unidas y expertos como los profesores Lee y Malerba indican que los países emergentes que aprovecharon estas ventanas de oportunidad lograron incursionar en sectores no tradicionales y se convirtieron en líderes mundiales. Es posible aprovechar la actual coyuntura y lograr saltos productivos si se emprende una agenda ágil y eficaz
que lleva a las empresas a un umbral mínimo de actualización tecnológica y de esta manera reducir el ciclo de incursión a los mercados internacionales. Son diversas las experiencias y los sectores que sirven de referentes y de fuente de motivación para que Colombia actúe decididamente ante esta ventana de oportunidad. Colombia, como en el resto de América Latina, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 95% de las unidades productivas, caracterizadas por una elevada heterogeneidad aún en los mismos sectores económicos y en sus categorías. Sin embargo, sufren transversal y patológicamente las mismas debilidades: baja apropiación del conocimiento y bajo desarrollo de capacidades que afectan sus pilares de crecimiento y desarrollo en términos de enrutamiento estratégico, estructura, entendida como la adopción de mejores prácticas en el sistema de procesos, y en la desalineación de las tecnologías de la información con el negocio. Estas debilidades se deben principalmente a la baja apropiación de la tecnología ya existente, que afecta el desempeño del talento humano y naturalmente inciden en la productividad. Por lo tanto, apostarle a sincronizar los pilares de gestión interna resulta ser el camino, toda vez que hay suficientes evidencias empíricas, como la reseñada por la consultora McKinsey, que indican que es posible en el corto plazo incrementos en la productividad superiores al 80%. Este sería el propósito central de esta iniciativa: incidir en la productividad endógena para lograr el denominado umbral mínimo de transformación. Ahora, para que la agenda sea pertinente, ágil y eficaz, debe estar focalizada al cierre de brechas de productividad, y esto se logra si el marco de trabajo está determinado por los factores claves de gestión que impactan en lo económico y lo social, y se activan sistemáticamente dos mecanismos: un mecanismo de disposición de instrumentos de transformación y un mecanismo para su implementación. La visión del programa de transformación productiva permitiría un despliegue y visibilidad con sentido estratégico tipo top-down, como sigue. Se tendría un consolidado nacional, desplegable por departamentos o regiones, con mediciones agregadas por municipios y sectores económicos, y además sería posible advertir la evolución de cada compañía en cada sector de la municipalidad y de esta manera hacerle un seguimiento individual a cada proceso de transformación productiva. De otro lado, desde las empresas, el despliegue tendrá un sentido operacional del tipo bottom-up para el cierre de brechas de productividad. De esta manera, el programa cerrará el círculo virtuoso de articulación y alineación de las estrategias institucionales, los instrumentos de fomento y sus resultados. Como se observa en el prototipo, los empresarios contarán con información estructurada, pertinente y oportuna de su proceso, derivada de la planificación previa del set de proyectos que les permitirá realizar el seguimiento en tiempo real, teniendo como eje central el desarrollo de tareas concretas y focalizadas a la eficacia del proceso de transformación productiva. En síntesis, el cimiento de esta iniciativa es un programa de transformación productiva focalizado en el cierre de brechas a partir de la adopción de conocimientos, métodos y tecnologías que generan ganancias incrementales en el desempeño y que sirven de medio para la articulación de políticas públicas y de los instrumentos de fomento, soportado en 4 pilares. El pilar 1: foco en los factores claves de transformación que se evidencian con la información primaria tomada directamente en las empresas. Un segundo pilar, que es consistente con la política de desarrollo productivo y el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo propósito es lograr alcanzar un umbral mínimo de transformación a partir de una metodología transversal replicable tanto a sectores como a regiones productivas. Un tercer pilar, la herramienta informática como medio de planificación, monitoreo y control del proceso de transformación productiva de las empresas. Y finalmente, un cuarto pilar, que es garantizar la transferencia del conocimiento utilizando los medios electrónicos y expertos para que los empresarios y sus colaboradores puedan sobrellevar dinámicamente la transformación productiva. Fin de la primera parte. Parte 2. Programa de transformación productiva. Sección 1. La situación. En América Latina, en mayor o menor proporción, se han desplegado acciones e incentivos para promover la productividad empresarial. Pese a estos esfuerzos, su evolución indica mayor distancia respecto a la frontera tecnológica, siendo un poco más que la quinta parte de la productividad promedio de Estados Unidos. En la región, el 99.5% son micro, pequeñas y medianas empresas. A pesar de generar más del 60% del empleo formal, generan solo el 25% de la producción en las ventas y tan solo el 10% de las exportaciones. Este contraste es lo que los expertos definen como heterogeneidad estructural.
Este fenómeno se refleja en las brechas de la productividad respecto a la gran empresa. Las micro están en promedio rezagadas el 90%, las pequeñas en casi el 80% y las medianas un poco más del 50%. Frente a las empresas pares de la Unión Europea también se presenta un importante rezago relativo. Estas limitaciones del aparato productivo naturalmente impactan la competitividad de los países. En la región, Colombia, según el Foro Económico Mundial, mejoró 3 posiciones. Ocupa el puesto 57 y es el cuarto en América Latina después de Chile, México y Uruguay, lo cual es positivo porque salió de un estancamiento de más de una década y avanza de manera consistente con la visión de ser el tercer país más competitivo de la región. Sin embargo, los bajos índices de los factores económicos de crecimiento, la baja complejidad y diversificación de bienes y servicios y la concentración de las exportaciones en pocas compañías sirvieron de argumentos para que la productividad de las empresas se constituyera en un reto relevante en el Plan Nacional de Desarrollo como dinamizador del crecimiento económico de forma inclusiva y sostenible. Ante este reto nacional y la oportunidad que brinda el entorno para lograr saltos productivos, en las siguientes secciones se presenta estructuradamente el cómo del despliegue del programa de transformación productiva para que de manera ágil y eficaz se logre reducir las brechas que relegan a las empresas y a los sectores económicos estratégicos. Sección 2. Conceptualización del entorno. Factores clave de transformación, asimetrías en el análisis de la productividad. Uno de los grandes retos para América Latina es la asimetría en los análisis de la productividad empresarial. Las entidades multilaterales y los expertos coinciden en señalar que los modelos resultan inadecuados, situación que contribuye a preservar el statu quo del rezago productivo y a la dispersión de esfuerzos, ineficiencias y descoordinación entre actores. Ante esta situación, esta iniciativa incluyó la identificación y parametrización de factores de relación directa a la productividad y que fuesen transversales para ser aplicados a los factores internos de las empresas. Conceptualización del entorno, factores claves de transformación. Como ya se indicó, en los factores internos está el mayor potencial de transformación productiva, lo cual es convergente con los pronunciamientos del Ministerio de Comercio. Existe igualmente una convergencia conceptual que indica que el fortalecimiento de los factores internos debe darse desde la innovación. Sin embargo, se debe transitar de las visiones reduccionistas de los años 90 que simplificaban por el tamaño de las empresas o por las inversiones en investigación y desarrollo y transitar a un enfoque sistémico de competitividad que indica que la innovación es un proceso más complejo asociado al aprendizaje interno y al aprendizaje por la interacción con el entorno. De esta forma, las acciones deben focalizarse al cierre de brechas de productividad, a partir de la innovación interna para transformar el modus operandi de las empresas a través de un proceso de actualización tecnológica o catch-up process de ciclo inicial, y a la innovación para transformar las relaciones e interacciones con el entorno institucional y productivo. Estas transformaciones activarán las fuerzas y materiales de mayor impacto en la productividad. La transformación de modus operandi no es otra cosa que movilizar el conocimiento tácito al conocimiento expreso y formal, porque esto genera efectos relevantes en la reducción de la heterogeneidad estructural y es la antesala de los procesos de innovación. Esta transformación de ciclo inicial o de modus operandi se logra con un instrumento de intervención transversal para contrarrestar las debilidades patológicas ya reseñadas, porque además de generar saltos productivos del corto plazo, determina el umbral mínimo de transformación y se constituye en la plataforma para la sofisticación y diversificación de las unidades productivas, de lo cual hay suficientes evidencias nacionales y principalmente internacionales. Desde una visión de madurez en la gestión, la transformación del modus operandi es la primera cima de esta ruta de desafíos, en la que se logra el lenguaje común, la estandarización y la medición como características del umbral mínimo de transformación y brinda un enfoque sistémico de las empresas proclive a un trabajo colaborativo, condiciones que resultan ser favorables para sofisticar el portafolio de productos y enfrentar los mercados internacionales. Como ya se indicó, son diversas las evidencias, las más recientes, las publicadas en 2020 por los profesores Lee y Malerba, que señalan que los saltos productivos que lograron países emergentes en sectores no tradicionales se dieron luego de una transformación de modus operandi, logrando un umbral mínimo de madurez en la gestión. Ahora, con respecto a la transformación de la interacción,
Las empresas deben aprender a absorber el conocimiento tácito del entorno productivo e institucional y estar en capacidad de codificarlo e incorporarlo para desarrollar mejoras e innovaciones y de esta manera retornarlo como productos más competitivos y mejorando su atractividad. En el entorno institucional, la transformación se traducirá en mejores indicadores de productividad con incidencia en el agregado de la competitividad nacional. Sección 3. Instrumentos de transformación. Capacidad de análisis de las empresas. Esta temática ha tenido especial análisis porque las asimetrías en la valoración de la productividad empresarial han incidido negativamente en las políticas e instrumentos de fomento. Esta sección incluye el modelo conceptual que enlaza los factores claves de transformación, la parametrización de dimensiones y o vectores de análisis y el modelo de medida. Veamos el modelo conceptual. Tiene como fundamento teorías reconocidas del management que relacionan la estructuración de recursos y el desarrollo de capacidades como mecanismos del desempeño, en términos de participación del mercado y la rentabilidad como dimensiones de la productividad, y los efectos de los factores claves a nivel de estrategia y competencias centrales respecto al nivel de conocimiento expreso y codificado y a la absorción del conocimiento del entorno. Adicionalmente se integró a los factores claves la dimensión de tecnologías de la información como mecanismo de creación de valor, para que en su conjunto el modelo integre los propósitos de las políticas públicas en materia de productividad y de la transformación digital. Parametrización, dimensiones y vectores de análisis. Teniendo en cuenta la fragilidad de la capacidad de análisis de la productividad que se presenta en toda Latinoamérica, se adelantó una exhaustiva valoración de los modelos de madurez en la gestión, cuyo resultado fue el establecimiento de vectores de incidencia directa en el desempeño de las empresas y que dan respuesta a las debilidades transversales de las organizaciones. Estos sirvieron de base para conformar un instrumento de indagación primaria alineado al modelo conceptual y que reúne las condiciones de fiabilidad y validez estadística. Capacidad de análisis, modelo de medida. Como se indicó en la parte 1, el modelo de medida se basa en el concepto de las 3S por sus siglas en inglés y está orientado a sincronizar los pilares de la gestión y lograr la alineación de la estrategia, las operaciones y los resultados, para que se constituya en el mecanismo de creación de valor transversal para la promoción del desempeño y la productividad empresarial. La contrastación del modelo conceptual y el modelo de medida permiten establecer las brechas de productividad como medida de las fragilidades en la estructuración de recursos y el desarrollo de capacidades en cada uno de los pilares de gestión, en la articulación de los sistemas de información con el negocio y en las capacidades del talento humano. Y su resultado será el diagnóstico cuantitativo de la realidad de los factores internos y que por su conceptualización y diseño podrán replicarse transversalmente a cualquier empresa y a cualquier sector económico. El resultado concreto de estas métricas será la línea base de productividad de las empresas a nivel individual, que puede replicarse transversalmente, permitiendo análisis sectoriales y o regionales, con los que se puede establecer la distancia relativa respecto al umbral mínimo de transformación productiva. Estas métricas son el resultado de la aplicación de un instrumento de información primaria que, como se indicó, ha sido probado empíricamente y cumple con las condiciones de fiabilidad y validez estadística. El modelo de medida incluye 3 métricas de brechas en la productividad para establecer la línea base del desempeño de las empresas: el índice de madurez en la gestión, el estado de los vectores de desempeño y las relaciones causales entre los vectores. El índice de madurez en la gestión es una métrica de base 1000 puntos basada en la arquitectura del Modelo Nacional de la Excelencia y la Innovación. La métrica de los vectores de desempeño permite una valoración consolidada y discriminada sobre una base de 100 puntos. Y en una visión Balance Scorecard se presentan los análisis y las valoraciones de las relaciones causales de los vectores de productividad y los resultados empresariales. Estas métricas contribuyen a mejorar la capacidad de análisis porque focaliza la atención y los esfuerzos en los factores claves, facilita la articulación de las políticas públicas y de los instrumentos de fomento de la productividad y la asociatividad,
Por ser la capacidad de análisis una problemática regional, este avance metodológico podría ser un aporte de impulsa a la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación RELAI, aprovechando su actual liderazgo en el Consejo Directivo. Modelo de actualización tecnológica replicable. A partir de las brechas de productividad, el modelo integra un set de proyectos parametrizados. El primero, orientado a la transformación del modus operandi asociado a los factores internos, como mecanismo para lograr el umbral mínimo de transformación productiva. El segundo set, orientado a la transformación de las relaciones con el entorno económico e institucional, como mecanismo para la sofisticación y diversificación y la conquista de nuevos mercados. Y el denominado driver competitivo, como proyecto integrador que enlaza los dos mecanismos a través de la gestión del conocimiento y la innovación. Esta interacción de los componentes del modelo de transformación le da un sentido sistémico a la empresa, en donde es posible la alineación de la estrategia, las operaciones y los resultados. La gestión de proyectos se ha adoptado como medio para la transformación productiva por su adaptabilidad a la heterogeneidad de las empresas, porque permite consolidar las métricas, por ser un medio adecuado para la transferencia del conocimiento y además porque promueve la madurez en la gestión con una evolución secuencial del lenguaje común, estandarización, medición y mejora. Y al estar determinado por una estructura de distribución del trabajo, facilita en el sentido estratégico el despliegue ordenado y secuencial de fases, productos y tareas específicas e interconectadas, de tal forma que en un sentido operacional ascendente, los empresarios a partir de una agenda de tareas concretas logren consolidar los productos y las fases del proyecto de transformación productiva. De esta manera, cada intervención estará articulada con las políticas públicas cuyo consolidado contribuirá al reto superior de transformación productiva nacional. Disponibilidad de instrumentos de transformación, plataforma tecnológica. Debe estar dispuesta para soportar la captura de la información primaria y el procesamiento y registro de la línea base de las brechas, la estructuración del set de proyectos de transformación y la evolución del proceso de transformación productiva. Y de manera agregada, consolidar el proceso de transformación productiva por regiones y o sectores productivos. Implementación de la transformación productiva. Consolidación productiva, visión institucional. La estrategia de transformación productiva podría estar conectada y suplirse de nodos ya existentes como las OCAT, las cámaras de comercio o las asociaciones de profesionales. Funcionalmente, el sistema de información consolidaría los procesos de transformación por nodos y, como se indicó en la sección 1, si la consulta se hiciera, por ejemplo, en las entidades de orden territorial, se lograría un despliegue del consolidado nacional con un despliegue regional, con la posibilidad de consulta y estadísticas por sectores y por municipios y llegar hasta el nivel de las empresas, su estado inicial o línea base y su evolución producto de la transformación productiva. Implementación de la transformación productiva con una visión desde la empresa. A partir del diagnóstico, los empresarios estructuran el set de proyectos de transformación, con la posibilidad de gestionar su evolución en tiempo real y monitorear los compromisos. El sistema le da un especial énfasis a la gestión de tareas, ya que su cumplimiento se traduce en las metas y objetivos del proyecto de transformación. Bajo este modelo se logra de manera articulada el despliegue estratégico que se materializa operacionalmente con los avances del set de proyectos de transformación productiva bajo la buena práctica de alineación de la estrategia, las operaciones y los resultados. Sección 5. Perspectiva de la ruta de transformación productiva. Las etapas iniciales de la transformación productiva estarán determinadas por la transformación del modus operandi a través del denominado catch-up process del ciclo inicial, con una etapa inicial de gestión de cambio para socializar los fundamentos y los alcances del programa, una etapa 1 de diagnóstico para establecer la línea base de las brechas en la gestión, resultado de la indagación directa en las empresas,
Una segunda etapa, la planeación de los proyectos de transformación productiva en función del nivel de madurez de la gestión según el diagnóstico. Y la tercera etapa, la implementación de los proyectos en la que se estructurarán y gestionarán de manera concreta las tareas, el cronograma, los responsables y demás compromisos del proceso, para lograr su madurez y el umbral mínimo de transformación planeado. La transformación de las relaciones con el entorno institucional y productivo será el otro determinante de la transformación productiva, en el que se hará el fortalecimiento de la transformación del ciclo inicial y el despliegue de la innovación para la sofisticación y diversificación del portafolio, la conquista de nuevos mercados y el desarrollo de la cultura de asociatividad. Y a lo largo del proceso se dispondrá de mecanismos de transferencia del conocimiento y asistencia a los empresarios. Esta transferencia se hará a través de capacitaciones online y asistencia directa para todos los públicos relacionados. Se ha adoptado como metodología los microciclos de capacitación, alineados a cada vector de desempeño y según el nivel de madurez en la gestión. Temáticamente se incluyen la estructuración estratégica, el desarrollo de competencias colectivas, el desarrollo de la capacidad de gestión y la gestión de la innovación. Como se indicó en la parte 1, esta transferencia del conocimiento corresponde al cuarto pilar del programa de transformación productiva. El programa visto de manera sistémica resulta viable y se hace factible cuando las tecnologías de la información se permean y se convierten en el móvil de acciones coordinadas y de comunicaciones eficaces que resultan ser las condiciones necesarias para el logro de los saltos productivos y el consecuente incremento en la competitividad nacional. Es posible lograr los propósitos descritos y es también posible diluir las distancias de la gestión pública y privada con los generadores de conocimiento. Con voluntad política es posible convocar los actores sociales y retar el statu quo de los rezagos productivos, aprovechando que los efectos de la pandemia COVID-19 han abierto una real ventana de oportunidad. Muchas gracias por su atención.